La primera pregunta que se hace la gente es, ¿qué hace Juan Carlos Varela, muy cercano a Walter Lavítola? Hay muchas fotografías y videos desde incluso la llegada del señor Silvio Berlusconi a Panamá, cuando se bajaba del avión, y otras fotografías donde usted aparece. ¿Esto por qué? ¿Había alguna relación entre usted y el señor Lavítola? Álvaro, los funcionarios públicos tenemos que rendir cuentas al pueblo panameño y a la población a la que nos debemos. Yo estoy aquí exactamente para hacer eso. Yo fungí como canciller del país por 26 meses y en ese tiempo tuve responsabilidades desde la Cancillería. La primera vez que yo vi al señor Lavítola fue en el viaje de Estado del presidente Martinelli, cuando visitamos al presidente Berlusconi, y había una situación con la empresa Enel, que opera la hidroeléctrica Fortuna, por la aprobación de un impuesto de 2 centavos al uso del agua en Panamá, y se nos pidió que habláramos con el doctor Conti, presidente de la empresa Enel. Yo como canciller de la República participé en la reunión con el doctor Conti, y esa es la primera vez que aparece el señor Lavítola como un supuesto asesor. Hoy dice el canciller Frattini, ex canciller Frattini de Italia, que era un entrometido, pero aparece como un supuesto asesor del presidente Berlusconi en el Palacio de Gobierno en Italia. Y la última vez que lo vi fue cuando le dije personalmente que yo no estaba dispuesto a nombrarlo como cónsul honorario de Panamá en Roma. Imagínate, ¿Él mismo le pidió a usted? No, él le pidió al presidente. Y nosotros recibimos varias veces solicitudes del presidente y sostuvimos una presión. Por eso es que uno ahora puede hablar con más libertad, porque me enviaron correos electrónicos, se nos pidió por más de 3 meses la asignación del señor Lavítola como cónsul de Panamá en Roma. Eso hubiera sido un desastre para la imagen internacional de nuestro país. Estaría ahorita el cónsul Panamá en Roma en una cárcel. Nosotros nos negamos a esa designación y en un viaje que hicimos a Italia, a la beatificación del Papa Juan Pablo II, nos reunimos con el canciller Frattini y ambos conversamos el tema. Yo le dije que yo no estaba dispuesto a ese nombramiento y así se lo comuniqué al presidente de la República, quien en este momento, por lo menos en este tema, gracias a Dios me hizo caso y evitamos una imagen, dañar más la imagen del país como está dañada en este momento con las noticias perturbadoras y preocupantes que llegan a nuestro país de Italia. ¿Por qué la insistencia de Ricardo Martinelli, presidente, de nombrar a Lavítola como cónsul honorario de Panamá en Italia? Bueno, yo siento, Álvaro, que el pueblo se merece transparencia de sus dirigentes. Y en este caso, Lavítola, el gobierno tiene que decir la verdad, tiene que aclarar lo que está sucediendo. Este es un tema muy serio. Aquí no se trata de fondos italianos, se trata de 270 millones de dólares que le pertenecen al pueblo panameño, con el cual se puede resolver el tema del agua potable, construir escuelas, contratar médicos especialistas, que no hay cardiólogos en las provincias. Entonces, esto es un tema muy serio. Pero contésteme la pregunta, vicepresidente, ¿por qué la insistencia del presidente de poner al señor Lavítola habiendo tantos panameños? Y él no es ni panameño. El ex canciller Frattini designó al señor Lavítola como un entrometido. Yo coincido con esa declaración del ex canciller Frattini. Inclusive, a 8 días de romperse la alianza de gobierno, todos los medios indican de un viaje del presidente Martinelli organizado por el señor Lavítola a Italia. Por eso mismo, yo siento que este país, por eso desde que en un momento en que salió el tema de compañías, comisiones en la compra de estos radares y en la compra de estos helicópteros, yo inmediato manifesté al país, al mismo presidente y al gobierno desde la oposición, de que esos contratos tenían que ser suspendidos, porque en ningún momento dado, cuando se presentó al gabinete, se hablaba de comisiones para nadie y se hablaba de un tipo de rol directo de este señor. Entonces, ¿usted tuvo en alguna de esas negociaciones como parte importante? En mi visita a Italia nos reunimos con empresarios que tienen que ver con el Canal de Panamá, con energía, interesados en el metro, interesados en muchos temas. Lo que firmó el presidente Berlusconi con el presidente Martinelli fue un convenio marco de cooperación en materia de seguridad en el diálogo político SICA-Italia el 30 de junio en Panamá, cuando Berlusconi visitó Panamá. Ese convenio no es vinculante, no habla de ninguna empresas, no habla de montos específicos y el único rol que tuvo la Cancillería en ese convenio fue un rol protocolar, de ponerlo en una carpeta y firmarlo, que se firmara. Eso fue una cuestión negociada directamente entre los mandatarios, porque era una cuestión muy resumida, muy específica. Yo nunca hubiera esperado que un convenio de cooperación de seguridad, lo que tenía las intenciones de una persona como el señor Lavítola, de venderle a Panamá unos radares que lamentablemente, si uno hace la evaluación en profundo, hay un sistema que nos apoya a nosotros de otros gobiernos en tema de poder identificar las lanchas de drogas que entran. Aquí había un interés económico, aquí no había un interés de Estado, y el presidente llegó al gabinete
y con el tema de que nos iban a donar 5 patrulleras y que las patrulleras valían lo mismo que mucho más que los radares, que yo no he visto esas patrulleras ¿Dónde todavía. están las patrulleras? Eso hay que preguntárselo al gobierno. Con ese tema... ¿Dónde está el hospital que prometió el señor Lavítola? Digo, el señor Berlusconi. Eso es muy grave, Álvaro. De verdad que eso es muy grave porque prometió un hospital, se presentó una maqueta en el Hospital del Niño y de una forma u otra en los planos del Hospital de Veraguas, la parte pediátrica se descansó en que se iba a hacer un hospital con cooperación italiana. A mí me duele lo que está pasando. Yo creo que esto es muy serio. Esto es algo... ¿Hemos engañado, señor Varela? El país fue engañado. Esto es algo muy serio, es muy profundo. Esto es un tema que el gobierno no puede reaccionar en base a una declaración que sale del secretario de Comunicación. Esto es un tema muy profundo que tiene que ser investigado, porque aquí si esto no se investiga y la justicia no prevalece, el daño moral que se hace a este país sería un daño irreversible. El señor Lavítola y el señor Martinelli tenían una relación personal, como dice el canciller, el ex canciller italiano. Él iba mucho a la presidencia. ¿Qué sabe Álvaro, usted de esto? Yo, en realidad, el señor Lavítola, las veces que lo vi, cuando vino el presidente Berlusconi a Panamá, yo tenía que atender como canciller, recibir al presidente Berlusconi cuando se bajó el avión. Cuando vi el interés en querer impulsar este tema de radares y helicópteros, yo en realidad favorecía el tema de los helicópteros, que se compraran helicópteros, pero no se pueden estar comprando cosas. Una vez sale este escándalo, hay que suspender esto y sencillamente hacer las cosas como se tienen que hacer. Distanciarse de la situación. Esto hace 8 meses, ha ido a suspender inmediatamente este contrato. Las negociaciones de todo esto, ¿quién las hacía directamente? Los ministros encargados de las diferentes carteras. Y al final esa verdad salió. Al final los ministros fueron los que tuvieron que aceptar, que participaron, que firmaron convenios, tuvieron que hacer públicos los contratos. Pero el problema fue que esta historia ha sido como quien le quita los granos a una mazorca, que va poco a poco. O sea, el gobierno tiene que salir con la información. Eso es lo que se debe, eso se le debe al pueblo panameño, sino que ha sido a través de los medios de comunicación que la historia ha ido saliendo y ha entendido la población esto. Ese convenio que se firmó no era vinculante. Panamá no estaba obligado a comprar en base a ese convenio ninguna cárcel, ningún helicóptero, ningún radar. Esas coimas de las que se habla, esos pagos de dinero adelantados, ¿qué hay detrás de todo esto, señor Varela? Tiene que ser investigado, Álvaro. O sea, yo siento que ya aquí los medios empiezan a publicar cifras, montos, empiezan si es un convenio firmado entre 2 gobiernos, entre 2 presidentes de 2 estados, ¿qué hace un familiar del presidente Ricardo Martinelli envuelto en estas negociaciones? Que no tiene ningún tipo de relación con el gobierno. El primo del señor presidente que se menciona, el señor Franklin Martinelli. Yo siento que aquí en este país hay que empezar a investigar ya. O sea, aquí la Asamblea Legislativa tiene que iniciar o nombrar una comisión. El problema es que hemos visto, ahora entendemos un poco el interés en dominar diputados, en buscar concesiones a los diputados, en ampliar la mayoría en la Asamblea. Ahora lo empezamos a entender, porque empiezan a salir estas historias que en un momento dado uno no manejaba esa información. ¿Cómo es visto Panamá a nivel internacional en este momento? Estamos en todas las portadas. Estamos en todas las portadas. Yo fungí como canciller, tengo excelentes relaciones con miembros del cuerpo diplomático, tengo excelentes relaciones con cancilleres de otros países. Esto es un escándalo internacional muy serio. O sea, esto es un tema que Panamá tiene que manejarlo. Esto no es un tema que sale un comunicado del gobierno. Esto es un tema que nosotros como país, como Estado, tenemos que manejarlo con mucha seriedad. Aquí los órganos de gobierno tienen que asumir su responsabilidad con el pueblo panameño, con 3 millones de panameños. Esto no se puede dejar como que esto es un cuento más de una publicación, de un diario. Aquí la estabilidad democrática y las instituciones de nuestro país están dependiendo de lo que sucede en una fiscalía en Nápoles, porque la acusación no es contra temas que sucedieron en Italia, sino contra una compra directa grandísima hecha por el gobierno de Panamá a una empresa italiana. Es una compra de 270 millones de dólares. Esto no es que se compraron hojas de zinc o que se compraron sacos de cemento. Aquí hay un tema muy serio. El pueblo panameño tiene deficiencias en muchas áreas. Yo camino a este país, yo veo escuelas secundarias que todavía son ranchos en las cruces de Cañaza. ¿Dónde yo quedó? Veo falta de agua potable, yo veo temas... Yo estuve en Changuinola la semana pasada y no hay un cardiólogo en toda la provincia. Entonces, un gobierno, en vez de estar enfocado en cómo envía un cardiólogo a Bocas del Toro, en cómo resuelve el problema de agua en San Miguelito, en cómo construye viviendas en Colón, entonces está a la defensiva viendo a ver cómo maneja a través de sus medios allegados y a través de comunicados un escándalo internacional que lo que tiene que ser es aclarado por el gobierno e investigado por las autoridades competentes panameñas. ¿Cómo califica usted el manejo directo que le ha dado el presidente a este tema? Hemos sabido de él a través de la cuenta de Twitter.
¿No debe el presidente enfrentarlo públicamente saliendo al país? Yo solo creo que el presidente, el gobierno, tiene que salir, aclarar, dar toda la información que se tenga que dar en estos casos, suspender esas contrataciones. O sea, cómo la presidencia monta una conferencia de prensa para que salgan unos italianos de la empresa que va a vender los helicópteros cuando hay documentos, cartas enviadas por una panameña directamente a la empresa de helicópteros diciendo que tienen que enviar una comisión a una empresa en otro país. Entonces hay documentos, hay correos electrónicos, hay suficientes elementos para que aquí estos contratos sean suspendidos enseguida. Hay que defender los intereses del pueblo panameño. Estos fondos son los fondos del pueblo panameño, el pueblo que necesita muchas soluciones de su gobierno. Bien. El Ministerio Público, la Corte sacó un comunicado diciendo que van a iniciar un expediente, pero aclaraban inmediatamente que no pueden investigar ni al presidente, lo involucran a usted, ni al vicepresidente, ni a los magistrados de la Corte, ni a los diputados. O sea, a ninguno de ellos, lógicamente, por constitución. Pero tenemos una asamblea con una mayoría artificial en este momento, una mayoría que ha sido adquirida a través del tiempo, a través de diversos mecanismos. ¿Usted cree que va a pasar algo? La Asamblea Nacional debiera de nombrar una comisión de diputados que viaje a Italia, que enfrente esta situación, y lo ideal es que en esa comisión personas independientes, con respeto y credibilidad en el país, como un tipo de comisión especial, dirija esta investigación. Esto es una investigación muy seria, estas son acusaciones muy serias las que están haciendo y nos toca como país, como Estado, limpiar la imagen del país y que la justicia prevalezca en este caso. Aquí, Álvaro, hay que enviar un mensaje claro, de transparencia. Aquí no se puede estar jugando con esto. O sea, ¿con qué autoridad moral uno le exige a los estamentos de seguridad, a los jóvenes que arriesgan su vida en alta mar para luchar contra el crimen organizado, si al final los criminales están adentro? Están adentro. Entonces, ¿dónde quedaron los...? Es una realidad preocupante. Aquí hubo promesas de campaña, señor vicepresidente. Entran pobres y salen millonarios. Eso no va a pasar en el gobierno de Ricardo Martinelli. Otra que se prometió fue que se podría meter la pata pero no la mano. ¿Dónde quedaron esas promesas de campaña? Yo creo que hay personas, no solo del sector político, sino del sector privado, con acceso a la presidencia de la República que no entendieron lo que es rendición de cuentas y transparencia, como nos toca a nosotros, las figuras públicas, darlas. Ayer salieron las imágenes mías, yo estoy aquí, Álvaro, dando la cara al país. Que me preguntes cualquier tema del caso de la vítola, cualquier tema de las fotos que aparecen, pero hay miembros, tanto del sector político como privado, que pensaron que ese acceso era una llave o una herramienta para un tema netamente económico. ¿Usted no fue a ese viaje a Italia pagado por el señor Lavítola? No, y a 7 días se rompió la alianza de gobierno, así que inclusive ese viaje causó muchas fricciones a lo interno del gobierno porque los medios de comunicación publicaron una información que es verdad de quienes viajaron con el presidente y entonces algunos allegados al presidente me responsabilizaron a mí de que yo había estado detrás de esa publicación. Yo aterricé de El Salvador, Álvaro, y cuando yo aterricé de El Salvador el día viernes, el presidente salió el jueves, yo me encontré fue el accidente aeronáutica civil. Yo me quedé, fue 4 días acompañando a las familias, dándole la cara al país, dándole ánimo a la gente. Yo cuando entro a la vida pública, yo soy un hombre de vida pública ya, y tomé mi misión de servir a mi país, de servir al Estado panameño a través de un partido político y estoy enfocado en eso, Álvaro. Yo no estoy aquí para temas y haré lo que me toque hacer con la responsabilidad que tengo como vicepresidente constitucional del país para defender los intereses de la población. Y en ese viaje lo que más preocupa es que en ese viaje, ahora confirmado, hay figuras que tienen cargos importantes, como un presidente de la Caja de Ahorros, presidente de la directiva de Tocumen, un ministro de Estado que maneja un presupuesto millonario. Entonces yo creo que aquí llegó el momento de rendirle cuentas al país y aclarar qué es lo que está pasando, qué hay atrás de estas conexiones y qué hay atrás de esta relación del señor Lavítola, no solo en los contratos del Ministerio de Seguridad Pública, sino en relación con otras empresas contratistas de gobierno. Preguntan si usted puede decirlo, lo dice, si no, si puede decir los nombres de quienes iban en esa comitiva que se hospedó en ese hotel que presentamos en la mañana de hoy. Eso lo publicó, Álvaro, el diario La Prensa el día sábado después de 23 de agosto. O sea, creo que fue un empresario, el empresario Betech, el presidente de la Caja de Ahorros y un ministro de Estado, que prefiero recordar específicamente, pero lo publicó el diario La Prensa el día sábado, el 3 de agosto, creo el ministro de las Públicas. Y de ahí vino entonces la reacción de la presidencia de confirmar efectivamente que se había dado ese viaje a Italia.
La presidencia no confirmó. En un momento dado, el día martes, fue que el presidente tenía que estar en Alemania en otro tema. Entonces esa parte del viaje no estaba muy clara. Okay. Ni estábamos muy claros los ministros de Estado. Bien, el caso de Bahía Honda. Semana Santa, recibimos una felicitación de Cuaresma del presidente de la República diciendo que había estado en Isla Canales y después revienta toda una denuncia, un escándalo que señalaba por parte de los residentes del sector que el presidente había llegado a esa comunidad a prácticamente o supuestamente a amenazarlos de que si no se acoplaban a algo iban a parar en La Joya y La Joyita. Aquí vino un señor Morales y un abogado a hacer esa denuncia. Álvaro, y se trajeron a un señor en un helicóptero. Uno tiene que defender el Estado de Derecho, pero en un Estado de Derecho las autoridades tienen que mediar en este tipo de conflictos y las autoridades competentes son las que están llamadas a mediar el tema de los títulos posesorios y los derechos sobre las tierras, pero no un presidente de la República llegar un Viernes Santo con una de las partes a amenazar a la comunidad. O sea que esto es un tema de la forma en que procedió no es la correcta y no deja muy bueno nada que decir de la imagen del presidente de la República llegando a una comunidad de esta forma de enfrentar al pueblo directamente él, cuando este es un tema que tienen que manejar las autoridades competentes locales y si él estaba hospedado en la residencia del señor, no era la forma de ir con el señor a la comunidad, porque entonces la comunidad ya el presidente está siendo juez y parte de un debate interno de tierras que tiene que ser resuelto por las autoridades competentes. Y que un cabo atendiendo instrucciones del comando y no de una autoridad policial proceda de esta manera. Eso deja claro, Álvaro, lo que hemos hablado nosotros, la intromisión directa del órgano ejecutivo en el órgano legislativo, judicial, y eso es un tema del cual muchas personas de este país están siendo víctimas. O sea, una falta de respeto a la independencia de los poderes del Estado y a lo que es la institucionalidad del país, y eso ha debilitado. Nosotros tenemos que defender nuestra democracia. Aquí va a haber mucho trabajo que hacer para reparar los daños que se le han hecho al sistema democrático y estamos dispuestos a hacerlos porque es la responsabilidad que tenemos. La la notaria Nedelka Navas, allá en Colón, valientemente enfrentó una situación y denunció la pérdida de uno de sus hijos gemelos, tiene un embarazo gemelar, por un tema de presiones que recibió del presidente de la República. La notaria de Colón ha sido una mujer que actúa con mucha valentía porque ha sido una persona que no se prestó para ataques políticos que el presidente quería hacer contra dirigentes de nuestro partido en su momento y que fue citada a la presidencia de la República con un director de un medio al lado. O sea, es la primera persona que ha presentado una denuncia clara que muestra la relación del presidente con un diario que está siendo utilizado para ataques políticos a los dirigentes de oposición, inclusive a periodistas a dirigentes gremiales, sindicales. O sea, que un presidente invierta sus fondos en lo que lo quiera, eso en realidad es su potestad. Pero que compre un medio de comunicación para usarlo como ataques políticos contra su adversario, usando información del Estado, un análisis financiero, temas de las Cortes, temas de Procuraduría, inclusive hasta un momento dado hay indicios de grabaciones telefónicas que son usadas para entonces ir y publicar las conversaciones que se han dado en el diario que es allegado, al cual él controla. Entonces, esta notaria enfrentó esta situación con mucha valentía y el presidente no permite que nadie lo resista y lo ponga en su lugar, por eso nos sacó de la alianza y por eso a esta notaria, a pesar de que es una mujer encinta, aunque si es un puesto de libre remoción, tenga o no tenga fuero maternal, es un tema moral, es un tema de cómo tú destituyes, o sea, cómo tú haces pasar a una mujer encinta con un hijo en su vientre por un trauma de ser destituida por un presidente de la República porque no quiso hacer lo que él quería o porque la presionaron para que se inscribiera en un partido político. Eso está mal y mis respetos a Nedelka, ha sido una muchacha que se ha parado firme y nuestra democracia le debe y le deberá mucho a ella. El proyecto de ley Moncada, ¿cómo lo analiza usted? Faltando escasos menos de 15 días para que concluya este periodo de sesiones de la Asamblea, hay intenciones de parte del presidente de la Comisión de Gobierno de analizar, discutir y aprobar este proyecto. No conforme con controlar al presidente de la Corte como si fuera un asistente de él más y darle instrucciones al presidente de la Corte como si fuera un asistente de él más, ahora entonces entra a desestabilizar todo el sistema de jueces. Si hay un juez corrupto, entonces que lo investiguen y que lo separen. El presidente de la Corte tiene la facultad y con los otros magistrados de sanear el sistema judicial. ¿No es necesario aprobar este proyecto? No es necesario, Álvaro. Esto es otro intento más de avanzar en una toma de más poder
por parte del presidente. ¿Con qué propósito? Aquí, bueno, Álvaro, es una toma del poder. O sea, una ¿Usted toma piensa que Ricardo Martinelli piensa quedarse en la presidencia de la República? Álvaro, a nosotros nos ha tocado detener el intento de reelección inmediata que iniciaron diputados en el Congreso, detener la segunda vuelta, detener la sala quinta. Por eso fue que se dedicó entonces a quitarnos parte de nuestra bancada, porque la bancada nuestra asumió su rol, actuó con coraje político y ha luchado por la democracia a un costo altísimo. Le destituyeron a todos sus seguidores, una persecución contra gente humilde que gana 350 balboas, prácticamente aislamiento a cualquier tipo de acceso a poder hacer obras en sus áreas, aislamiento interno de la Asamblea. O sea, yo creo que la bancada nuestra, que se ha mantenido firme, ha resistido, y algunos diputados de otros partidos de oposición, en esa lucha que ellos han hecho, está nuestra democracia. ¿Pero cree usted que hay intenciones del señor Martinelli de mantenerse en el poder después del 2014? Yo siento que él tiene intenciones claras de usar todos los recursos del Estado panameño para querer consolidar un poder político por temas como el que se están viendo en Italia, por temas como el que se están viendo en otras áreas que han sido cuestionados abiertamente por la población, por los dirigentes de oposición y en un momento dado ahora por fiscales italianos. Parece ser una persona rehén de sus propias actuaciones. Usted habla de reflotar el país, de rescatar el país. ¿Cómo se hace eso? Si Juan Carlos Varela llega a ocupar la presidencia de la República, ¿qué hay que hacer en este país? Álvaro, estamos a 2 años de las elecciones. Aquí todavía hay falta tiempo para el proceso electoral. Yo en este momento mi responsabilidad es con la defensa de la democracia y que la democracia represente calidad de vida para el pueblo panameño. Pero ¿cuál sería la visión de ese nuevo presidente en el 2014 frente al escenario que estamos viviendo aquí, sea usted o sea cualquiera? Una agenda de Estado, convocar a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas sociales, a todos los sectores independientes del país, gremios, y reconstruir este país prácticamente para que este 10% de crecimiento económico empiece a llegar a todos los panameños, signifique desarrollo económico, social, sostenible, mejoras en la educación, el sistema de salud pública. Hay que unificar el sistema de salud pública en un solo ente que preste los servicios médicos. O sea, aquí hay mucho trabajo que hacer. ¿Y la Corte? Pero parte todo por la reparación del sistema democrático, porque el sistema democrático tiene que representar el debate de ideas para mejorar la calidad de vida del pueblo y no sencillamente un trampolín económico para el enriquecimiento de familiares o personas allegadas a quien es el mandatario de turno. Eso no está bien, eso lo castiga a Dios y lo castiga al pueblo en las elecciones. Bien, yo quiero ir aterrizando con el tema que preocupa a ese panameño que nos está viendo en este momento y que lo tiene agobiado, y es el alto costo de la vida, ingeniero Varela. ¿Cómo enfrentar este tema? Aquí se habló de que yo sí sé cómo bajar el costo de la vida. Álvaro, aquí lo que hay es una especulación con muchos alimentos de la canasta básica. Una libra de azúcar, yo la vi en una tienda a 70 centavos, una libra que venden a 45 centavos. Hay que buscar los mecanismos para que no se dé esa especulación y el pueblo, lastimosamente, por el costo del combustible, tiene que comprar en las tiendas más cercanas, porque si coge un taxi para ir a un supermercado que tiene la canasta básica más barata, el costo del taxi prácticamente compensa el costo que le cobran por la comida. Entonces, aquí hay que buscar elementos que permitan de una forma u otra que no se dé esa especulación con los alimentos básicos del pueblo panameño, porque hay una especulación muy fuerte en la cadena comercial y hay que investigar algunos monopolios que se puedan estar dando en el área de productos allegados a la canasta básica. Entonces, es un tema, y también respaldar nuestro sector agropecuario, aumentar la producción nacional y acercar mucho más al productor, al consumidor de este país, porque en la cadena comercial algo no se está haciendo bien y está afectando al pueblo, y todos los aumentos de salario mínimo que hicimos, que me tocó promover en su momento dado, la eliminación de la zona 3, la eliminación de la zona 2, que el 50% del país esté en zona 1, el salario mínimo en este momento, prácticamente si no hay un control en este aumento excesivo de los costos de los precios de los alimentos, entonces se le desvanece al pueblo estos aumentos que se han hecho.